Buenas noches, doctora. Hemos desarrollado el tema modos de extinguir las obligaciones con los integrantes Gabriela, Esperanza, María Augusta, Maribel y Cristina. Modos de extinguir las obligaciones. Los encontramos en el artículo 1583. Las obligaciones se extinguen en todo o en partes. Por convención de las partes interesadas. Se refiere a un modo de extinguir las obligaciones y se caracteriza por la voluntad de ambas partes involucradas en dar por terminado las obligaciones que las unen. 2. Por la solución o pago efectivo. Se refiere a un modo de extinguir las obligaciones y se caracteriza por el cumplimiento total de la prestación de partes del deudor al acreedor. El pago puede realizarse en dinero o en especie. Para que esto ocurra existen varios requisitos, como la forma de pago, capacidad, identidad del acreedor. Parten de aquí varios efectos. Extinción de la obligación. La obligación que existía entre las partes deja de existir. Y la liberación del deudor. El deudor queda liberado de la obligación que tenía con el acreedor. Por la novación. La novación es la sustitución de una obligación por otra, ya sea cambiando el objeto de la obligación, las partes involucradas o ambas cosas. Esto extingue la obligación original y crea una nueva. Los requisitos. La primero, debe haber la voluntad de las partes. Esto quiere decir que las partes deben tener una intención de extinguir la obligación original y crear una nueva. Adicional a esto, debe tener la capacidad. Esto quiere decir las partes deben ser capaces de disponer libremente de lo suyo. Y como objeto lícito, la nueva obligación debe ser lícita. Siguiente. La transacción es un contrato por el cual las partes, haciendo concesiones recíprocas, resuelven una controversia o previenen un litigio futuro. Las características son, la transacción tiene un efecto extintivo sobre las obligaciones y derechos que son objeto de la controversia. Segundo, la transacción es vinculante para las partes. Tercero, la transacción puede incluir la cesión de derechos y obligaciones a terceros si las partes lo acuerdan. Cuarto, las partes deben acordar una indemnización en caso de incumplimiento de los términos de la transacción. Y finalmente, la transacción puede ser utilizada como prueba en un proceso judicial. Por la remisión. En el artículo 1670 establece que la remisión es tácita cuando el acreedor entrega voluntariamente al deudor el título de la obligación, lo destruye o lo cancela con el ánimo de extinguir la deuda. Si no se prueba que la entrega, destrucción o cancelación del título no fue voluntaria o sin intención de condonar esta deuda, se presume que hubo la intención de remitirla. La remisión es un acto jurídico en el que el acreedor libera voluntariamente al deudor de su obligación de pagar una deuda, extinguiendo así la obligación. Según el Código Civil ecuatoriano, puede ser expresa o tácita y debe cumplir ciertos requisitos. Sus efectos incluyen la extinción de la obligación y la liberación del deudor de su responsabilidad de pago. Por la compensación, puede ser legal, esto quiere decir operada por la ley, puede ser convencional, esto quiere decir acordada entre las partes y puede ser judicial o ordenada por un juez. La compensación se basa en reciprocidad, homogeneidad, liquidez y exigibilidad. La extinción de las deudas. Ambas deudas se extinguen hasta donde alcance la menor de ellas. Y la extinción de accesorios. Estos se extinguen también los accesorios de las deudas como las garantías y los intereses. Por la confusión. La confusión es un modo de extinguir las obligaciones en el derecho civil ecuatoriano que se produce cuando las calidades de acreedor y deudor se reúnen en una misma persona. En consecuencia, la deuda se extingue y se considera como si hubiera sido pagada. La confusión entre deudores y acreedores se encuentra establecido en el artículo 1684 del Código Civil y esto quiere decir que se extingue la deuda, hay una extinción por fianza y también hay una confusión parcial. Siguiente. Por la pérdida de la cosa que se debe, la obligación se extingue cuando el objeto de la obligación se pierde o es destruido por causas ajenas al deudor y sin que haya incurrido en mora. La pérdida de la cosa que se debe
Se refiere a la situación en la que el objeto específico de una obligación, un cuerpo cierto, ya no existe o no está disponible debido a su destrucción, desaparición o exclusión del comercio, según el artículo 1686 del Código Civil. Cuando se produce la pérdida de la cosa que se debe, la obligación se extingue a menos que se apliquen excepciones establecidas en los artículos subsiguientes. Siguiente. En el artículo 1687, la presunción de culpa del deudor. En el artículo 1688, la pérdida por culpa del o durante mora del deudor. En el artículo 1689, la responsabilidad por caso fortuito. En el 1690, la prueba del caso fortuito. Siguiente. La cesión de derechos o acciones en el artículo 1693, la reaparición de la cosa perdida en el artículo 1691, el hurto o robo de la cosa debida en el artículo 1692. Siguiente. La destrucción de la cosa por hecho voluntario del deudor ignorando la obligación en el artículo 1694, hecho o culpa del deudor y responsabilidad de terceros en el artículo 1695. La destrucción de la cosa en poder del deudor después de ser ofrecida al acreedor en el artículo 1696. Por la declaración de nulidad o por rescisión. La declaración de nulidad o rescisión de un contrato son modos de extinguir las obligaciones. La nulidad implica que el contrato nunca ha existido, mientras que la rescisión implica que la anulación del contrato con efectos retroactivos. Siguiente. La nulidad declara judicialmente también que puede dar lugar a acciones reivindicatorias contra terceros poseedores, artículo 1706. Sin embargo, la nulidad declarada a favor de una persona en un contrato con varias partes no aprovecha a las otras, artículo 1707. El plazo para pedir la rescisión es de 4 años, contados desde la cesación de la violencia. La celebración del acto o contrato en casos de error o dolo, artículo 1708. La ratificación, ya sea expresa o tácita, puede sanear la nulidad cuando el vicio del contrato es susceptible a este hecho, a este remedio. Artículo 1710, 1714. Siguiente. Los efectos jurídicos de la declaración de nulidad o rescisión son variados. En general, la nulidad declarada en sentencia con fuerza de cosa juzgada da derecho a las partes a ser restituidas al estado en que se hallarían si no hubiese existido el acto o contrato nulo. Artículo 1704. Cuando se declara nulo un contrato celebrado con una persona incapaz, sin los requisitos legales, la persona que contrató con ella no puede pedir restitución o reembolso de lo gastado o pagado en virtud del contrato, excepto en la medida en que se demuestre que la persona es incapaz o se haya enriquecido con ello. Siguiente. Por el evento de la condición resolutoria. La condición resolutoria es un evento futuro o incierto, que al cumplirse extingue un derecho ya adquirido. Estas condiciones pueden ser pactadas de forma expresa o implícita en un contrato, y su cumplimiento tiene efectos en las relaciones jurídicas entre las partes involucradas. Siguiente. ¿Cuándo se cumple la condición resolutoria de efectos jurídicos? Cuando la extinción de la obligación o el derecho. El cumplimiento de la condición resolutoria provoca la extinción de la obligación. Esto implica que las partes ya no están vinculadas por la obligación o el derecho en cuestión. Por restitución, si la condición resolutoria se cumple, las partes deben restituirse mutuamente lo que hayan recibido en virtud del contrato. Y los frutos y mejoras, según el artículo 1504, una vez cumplida la condición resolutoria, no se deben los frutos percibidos en el tiempo intermedio, salvo que haya una disposición en contrario. Yeah. Por la prescripción. La prescripción es la extinción de una obligación por el transcurso del tiempo y el incumplimiento del acreedor en exigir su cumplimiento conforme a los plazos establecidos en la ley. La prescripción extintiva es un modo legal de extinguir las acciones y derechos ajenos debido al transcurso del tiempo y al incumplimiento del ejercer dichas acciones y derechos siempre y cuando se cumplan los requisitos legales establecidos.
Para que la prescripción extintiva sea válida, se requiere el cumplimiento de ciertos requisitos, entre ellos el transcurso del tiempo. La prescripción extintiva opera después de ciertos periodos, según lo establecido en la legislación aplicable. La inacción del titular del derecho o acción del titular del derecho o acción no ejercida ni reclamado dicho derecho o acción durante el periodo del tiempo establecido. La legislación de la prescripción extintiva, debe ser alegada por las partes interesadas para que surtan en efecto. Efecto jurídico, la prescripción extintiva. Al cumplirse el plazo de la prescripción, se producen diversos efectos jurídicos, entre ellos, primero, extensión del derecho o acción. Segundo, impedimento para el juez de aclararla de oficio. Artículo 2393. Y por último, posibilidad de denuncia de la prescripción. Artículo 2394. Plazo de prescripción en el derecho ecuatoriano. Prescripción ordinaria, 3 años para bienes inmuebles y 5 años para bienes inmuebles. Artículo 2408. Prescripción extraordinaria, 15 años para bienes inmuebles y derechos reales. Artículo 2411. Prescripción derechos de herencia, 15 años, artículo 2412. Prescripción de derechos de servidores según lo establecido en el artículo 926. Gracias, doctora. Esta ha sido nuestra exposición.